pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Hermano, ¿se cansa usted de orar? ¿Se cansa usted de estudiar la Biblia? ¿Se cansa usted de venir a un culto como este? Cuando Dios está en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, es imposible que nos cansemos. Amén. Amén. Vamos a ir a Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Ubica ahí la palabra. Habíamos dejado hace 8 días a Jesús muerto. Bueno, aquí en la Biblia, ¿no? Y es bien interesante de cómo a Jesús lo trataron de asesinar una y otra vez. Ya hemos aprendido que la Biblia dice que no sucedió, que aún no había llegado su hora. Amén. Ya hemos aprendido, y según Gálatas, que Jesús nació en el momento exacto. Y hermano, yo no sé usted cómo lo puede ver, pero Jesús nació en el siglo exacto, en el año exacto, en el mes exacto, en el día exacto, en la hora exacta, minuto exacto y segundo exacto. Porque así estaba determinado por Dios, porque así estaba planeado por Dios. De la misma manera, Jesús murió en el tiempo exacto. Y algo que nos sorprende y que estamos viendo es que Él entregó la vida, veíamos hace 8 días, al Padre. A Él nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó en el tiempo exacto. Ni un milímetro de segundo, antes de segundo que hay, milésimas de segundo, no. En el tiempo exacto. ¿Por qué? Porque así estaba planeado por Dios, porque así estaba determinado por Dios, porque ese había sido el decreto de Dios. Aprovecho para decirle que este domingo voy a comenzar una serie de mensajes que se va a llamar el decreto de Dios. Y vamos a trabajar esa parte para que conozcamos un poquito más a Dios. Aunque ya había hablado de los decretos de Dios, hablando de los dones, de los atributos de Dios en noviembre, pero lo veo necesario volver a hablar sobre el decreto de Dios, pero de una manera mucho más amplia, obviamente. Ahora nos toca, hermanos, y vamos a leer esta escritura, y el tema de esta noche sería el Salvador que conquistó la muerte. A Cristo nadie lo mató, verdaderamente Él entrega la vida, aunque Él muere, obviamente, por tus pecados. Y aunque son responsables, habíamos dicho ya, Pilato, los romanos, los judíos, sacerdotes, son responsables del pueblo, la turba que dijo, crucifícale, y aún en un sentido nuestros pecados, y digamos también que el diablo por ahí. Pero hermano, realmente Cristo entrega la vida. Por eso hay poder en la muerte de Jesús, y vamos a ver 3 poderes en la muerte de Jesús. Vamos a leer esta escritura. Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, recuerden que hace 8 días dijimos que había muerto, que había entregado el Espíritu, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza
y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Este es el mensaje número 77, el 77, para hablar del Salvador que conquistó la muerte, el poder de Jesús en estos tres relatos que tenemos ahí. Entonces vamos a hablar del poder de Jesús que conquistó la muerte. En primer lugar vamos a hablar del poder de Jesús en su muerte, el poder de Jesús en su sepultura y el poder de Jesús en su resurrección. Y vamos a tomar los tres esta noche para ir avanzando un poco más en este estudio. La Biblia, hermanos, nos habla bastante acerca de la brevedad de la vida y pone muchos ejemplos. Pero hay un ejemplo muy interesante, y es que la vida del hombre es como la hierba, y aparece en varios textos, pero vamos a mirar uno que es Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Dice: porque toda carne es como hierba, hablando acerca del hombre, la carne, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La gloria, los logros, las conquistas del hombre son como la flor de la hierba. Luego dice: la hierba se seca y la flor se cae o se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, el hombre, hermano, en esta tierra su vida es muy corta. Dice Santiago que es como neblina que pasa y desaparece. El salmista dice que para el hombre son 70 años, a los más robustos 80. Bueno, pasamos de ahí. La vida promedio de la humanidad son 70 años. Y toda persona debe morir, debe enfrentar la muerte. Jesús también tuvo que enfrentar la muerte siendo humano, obviamente una humanidad perfecta, pero Él enfrenta la muerte debido a nuestros pecados.
Es que la Biblia claramente después lo busca, pero en Romanos 5:12 dice que ese es el asunto por el cual el hombre muere, porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que tú y yo, hermanos, tenemos que enfrentar la muerte en algún momento. Pero la Biblia nos habla que las buenas nuevas, la buena noticia o el evangelio es que Cristo venció la muerte. Amén. Cristo la venció. Y usted después lo busca, aunque no alcanzo a ir allá para que miremos bien estos pasajes acá. Pero usted después busca en Juan 11, 25 al 26, cuando habla de la resurrección de Lázaro, y Marta está dudando y le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la vida? Y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en Cristo, aunque muera, va a vivir, porque tiene poder en la resurrección, porque Cristo le dio poder a esa resurrección. En Hebreos 2, 14, 15, ustedes saben, dice que Cristo se hizo como nosotros, fue semejante a nosotros sin pecado. Pero Él, siendo sin pecado, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el poder de la muerte, esto es al diablo. Y nos dio a nosotros la victoria, aquellos que estaban sujetos, dice, a la muerte. Cristo conquistó, cuando Él muere, Él conquistó le dio la conquista a la muerte para nosotros, nuestro favor. Este sí quiero que lo leamos, por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ir allá. Él se levanta a decir estas palabras, 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. No, el pecado es el aguijón de la muerte. O sea, nosotros moríamos debido al pecado. El pecado era el que le daba poder a la muerte. Y el poder del pecado, la ley. La ley le daba poder al pecado. Pero dice el 55, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo, cuando está muriendo, hermanos, aparentemente la gente lo veía como una derrota. Los judíos lo estaban viendo como una derrota. Los discípulos que han confiado en Cristo lo estaban viendo como una derrota. Quizás Satanás lo veía como un triunfo. Quizás los demonios lo veían como un triunfo. Los enemigos de Cristo veían como un triunfo allá. Pero en el plan de Dios, hermano, estaba que la muerte de Jesús era la única manera de derrotar al diablo, de derrotar al pecado y de derrotar la muerte. Cuando Él moría, Satanás estaba siendo derrotado. La muerte estaba siendo vencida, hermano, y el pecado estaba siendo eliminado. Amén. Y eso para darlo a nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios. Entonces hay poder, hermanos, en la muerte de Jesús. Y es lo que vamos a comenzar a mirar. Vamos a ir entonces a Juan, capítulo 19, donde leíamos. Vamos a mirar el primer punto de esta noche, acerca del poder de Cristo en cuanto a la muerte. Y vamos a mirar el poder de Jesús en su muerte. Ya leímos ahí. Versículo 31, entonces los judíos, por contar la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Ahí estaban los cuerpos. Le habíamos dicho hace 8 días, mire cómo terminaban hace 8 días. Versículo 30, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay una oscuridad de 3 horas. Jesucristo es crucificado. Voy a hablar en términos horario colombiano. Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. La muerte de Jesús es confirmada a las 3 de la tarde. Pero entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde hay una oscuridad y tinieblas. Porque ahí está la ira de Dios está siendo derramada. Y estoy más o menos convencido, creo, Cristo muere como a las 3 de la tarde, más o menos. Pero son 3 horas de oscuridad, de tinieblas, donde la ira de Dios está siendo derramada
sobre Jesús. Pero lo claro acá es que dice que Jesús entregó el Espíritu. Ahora, esto era tremendo, porque en la crucifixión la gente fácilmente no moría. Yo les decía que ellos eran crucificados y ellos todavía se apoyaban, su pie, aunque estaban también clavados, pero ellos se apoyaban. Y fácilmente podían quedar ahí crucificados, que era el peor castigo, veíamos. 2 días y hasta 3 días ahí, sin morir. Ellos se iban debilitando. Veíamos 8 días también, que por eso les llevan vinagre para darle fuerza. Pero dijimos que el Señor dijo: tengo sed, no porque tuviera sed, sino sencillamente porque era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios. De que Él tenía que decir esa palabra, era la última que tenía que decir, para poder decir luego consumado es. Entonces vamos a pensar que si son crucificados ahí a las 9 de la mañana, a las 6 horas, a las 3 de la tarde, Jesús ya ha muerto, ya ha entregado su vida, pero los otros no. Y no sabemos cuánto más iban a quedar allí. Ahora, el poder de Jesús en su muerte radica en que Jesús entrega su vida. A Él ni siquiera esa cruz allí lo mata. Ya hemos conocido Juan 10, y mire, leámoslo otra vez, porque este versículo es clave para entender. Juan 10, 17. Juan 10, 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Cristo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero mire el 18. Nadie me la quita, hermano. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Así que Jesús entrega la vida. Jesús muere por su propia decisión. Amén. Por eso era a las 3 de la tarde ya Él había muerto. Él decidió cuándo iba a morir. Y Él a esa hora había muerto. Pero había un problema. Y es que los otros no habían muerto. Y fácilmente los otros, los ladrones que estaban al lado, se podían quedar 1 día, 2 días y hasta 3 días ahí. Recuerden que estamos hablando del viernes en la tarde. Por eso Juan 19, 31 vamos a leer qué pasaba. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, ellos tenían que preparar la Pascua. ¿Y cuándo comenzaba la Pascua? El Sabbat. Y el Sabbat o el sábado de reposo, ¿cuándo comenzaba? A las 6 de la tarde. Cuando ellos, son las 3 de la tarde, más o menos, o 3 o 4, digamos. Cristo muere a las 3, pero digamos 3 o 4 por ahí. Ellos están un poco preocupados porque ellos se están preparando para la Pascua, que comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros el día viernes, pero ellos el sábado, el gran sábado. Entonces dice que ellos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Y ahora hay una anotación aquí, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, para que los cuerpos no quedaran en el día de reposo, porque eso no lo podían aceptar ellos. Porque el día de reposo era especial. ¿Por qué era especial? Porque todas las semanas el día de reposo es el sábado, es el día de reposo para ellos. Pero este es especial porque era el Sabbat de la Pascua. Y la Pascua era una fiesta judía que la celebraban una vez al año. Y ellos van a entrar al gran día de reposo, que es el sábado, único en el año. Entonces ellos van a decir: no, es imposible que nosotros vayamos a celebrar la Pascua y haya 3 personas ahí en la cruz. No podemos dejarlos que estén ahí. Entonces dice: fueron a preparar la Pascua, pero a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Entonces dice que rogaron a Pilato, fueron a Pilato, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Ahora, cuando ellos querían agilizar esta muerte de crucifixión, entonces era sencillo, ellos les quebraban las piernas, quebradas las piernas. No sé cómo estaban, pero yo no sé con qué les daban, con un hierro, qué sé yo, pero las piernas eran quebradas de talmente que ellas no servían ya. Entonces, a las piernas ser quebradas y no servir, entonces sencillamente el peso bajaba totalmente y se asfixiaban rapidito y morían. O sea, los mataban. Quebrarle las piernas era matarlos. Y vamos a ver cómo el poder de Dios, hermano, está de una manera tan especial. Antes de leer el 34 vamos a ir a Marcos, que el mismo Pilato se aterra. Mire, Marcos 15, vamos a ir allá para que miremos. En Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, cuando llegó la noche aquí está diciendo 4 o 5 de la tarde, más o menos. José de Arimatea, miembro noble del concilio, ahora lo veremos, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, ¿vio? ¿Cómo es posible que Jesús ya murió? Pero ¿qué hace que lo pusimos? Y entonces no le creyó, así que haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea, lo que estamos viendo acá es que la muerte de Jesús, rápida, fue tan sorprendente para el mismo Pilato, que cuando va José de Arimatea a pedir el cuerpo, un momentico, ¿cómo así? ¿Ya murió tan rápido? Entonces manda al centurión, vaya, mire a ver si es cierto. Y el centurión va, habla con los romanos y los soldados y ya murió, está muerto. Entonces, está bien que se lleven el cuerpo. Pero ahora sí vamos a Juan 19, 32. Estamos leyendo en 31 la última parte que dice, y para que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Les quebraron las piernas, ¿por qué? Porque estaban vivos, para que murieran rápido. Pero mire el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermano, yo no sé, uno por otro, ¡prum!, le quebran las piernas y luego, ¡ay! Y el otro también lo mismo. Y cuando van a Jesús, ¿qué pasó? Está muerto. No hay necesidad de quebrarle las piernas. Pero mira lo que dice el verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado. O sea, él se quería cerciorar con una lanza y al instante salió sangre y agua. No vamos a entrar en detalle de sangre y agua, pero por lo menos quiero decir que hay un comentario por ahí que dicen que eso indicaba que de alguna manera el corazón se había explotado. No sabemos, pero ese no es el detalle. El detalle aquí es que dice que él le metió la lanza con un costado y lo abrió a ver si se movía alguna cosa. Ya estaba muerto. La confirmación de su muerte. Pero ¿qué es lo más precioso de esto? Porque yo quiero mostrar algo acá, y es que estamos hablando del poder en su muerte. Esto es tan tremendo que miren lo que dice el versículo 36. Porque estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas? Le quebraron las piernas a los otros, pero a Jesús no. Le abrieron el costado, a Jesús no le quiebran las piernas, y a Jesús le abren el costado. ¿Por qué? Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Y le voy a dar las citas también porque no alcanzo a ir allá. En el Salmo 34, 20 y Zacarías 12, 10. Hay más referencias, pero ni siquiera tome esos textos. Salmo 34, 20, se cumplió la escritura: que no será quebrado hueso suyo.
Zacarías 12:10 dice que mirarán al que le traspasaron. Jesús fue traspasado por una lanza, estaba profetizado, y estaba profetizado de que ningún hueso de él iba a ser quebrado. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible esto? ¿Quién le dijo a los judíos que procuraran quebrar los huesos? Los judíos lo procuran hacer. Se le da la orden y los soldados van a tratar de quebrarle las piernas. Pero se tenía que cumplir la escritura que ningún hueso de Jesús podía ser quebrado. Y así fue. Usted se imagina que los soldados hayan ido y Jesús esté vivo, no podía estar vivo. Así que, hermano, usted puede ver cómo todo está por Dios sostenido de una manera que se llevó a cabo porque así estaba decretado por Dios desde el principio. Y cada milésima de segundo en la vida de Jesús y todos sus acontecimientos, circunstancias negativas como fuesen, estaba determinado por Dios. Así que Cristo cumplió perfectamente la escritura. Amén. Esto nos habla de la divinidad de Cristo. Esto nos habla de que Dios tenía todo determinado. Y ahora yo pienso, y si lo hizo con Él, hermano, ¿nosotros qué? Por eso prepárese, porque el domingo voy a hablar del decreto de Dios y voy a comenzar a hablar de cómo Dios, hermano, ha decretado todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo. A Cristo, a Dios, nada le toma por sorpresa. Dios no anda arreglando cosas. Dios no tiene planes contingentes como nosotros. Sí, Dios no. Porque Dios todo lo ha decretado. Y en su plan eterno, en su libro, digámoslo así, aunque no hay un libro, pero en su libro está registrado todo lo que va a suceder. Así que la muerte de Cristo pudo ser profetizada. Y uno dice, pero ¿cómo? Cuando yo leí el Salmo 34:20, pero ¿cómo así que no será quebrado hueso suyo? Y vienen estos y cumplen verdaderamente la palabra. Hermano, porque el Señor estaba detrás de todo esto. Amén. Así que podemos pensar el poder de Jesús en su muerte. Él muere en el momento preciso. Él entrega la vida en el momento preciso. Y es antes de que van a tratar de quebrarle un hueso. Y Él muere en el momento preciso para que cuando vengan le abran el costado con la lanza, porque así estaba escrito que tenían que abrirle el costado. Ahora, cuando esto ocurre, mire lo que Juan enfatiza. Verso 35. Y el que lo vio. ¿Quién lo vio? Juan, el amado del Señor. Da testimonio. Y su testimonio es verdadero. O sea, yo vi todo eso y por eso doy testimonio y ese testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice la verdad, sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que vosotros también creáis. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Lo vimos desde el comienzo, en la introducción. El propósito del Evangelio de Juan es para que vosotros también creáis. Ese es el propósito. Para que viendo, creamos. Para que leyendo, creamos. Para que viendo a Cristo, creamos, hermano. Y esto tiene que aumentarnos a nosotros la fe. Amén. De que todo lo que a Cristo le ocurrió, aún la muerte y esos detalles pequeños allí, tenían que ver, estaban en el plan de Dios. Entonces, número 1, el poder de Jesús en su muerte. Número 2, ahora, el poder de Jesús en su sepultura. En la misma sepultura hubo un poder de Jesús. Y vamos a leerlo para luego hacer los comentarios para que lo tengamos fresco. Dice 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ahí hay uno José de Arimatea, pero por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Ya vimos en Marcos que él dijo, pero ¿cómo así tan rápido? Recuerde que estos evangelios se complementan el uno al otro. Y Juan está relatando rápido las cosas, por eso hay detalles que omiten. Entonces dice que Pilato le permitió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y aparece Nicodemo. También Nicodemo, o sea que también Nicodemo, igual que José de Arimatea, era un discípulo de Jesús, pero secretamente. Y que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloeo, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre
sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, ahí cerquita, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual no había sido puesto ninguno, en el cual no ha sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, la premura de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermano, ellos corrieron. No sé, pero aquí hay algo tremendo. Y es que cuando los romanos crucificaban a una persona de estas, yo les dije hace 8 días, la crucifixión no era para los romanos. Ningún romano era crucificado, a no ser que se fuese, pues, una, como decimos nosotros aquí, de la parte de lo más bajo, pues, hubiera hecho pues algo grave. Pero por lo general los romanos no crucificaban a los romanos. La muerte de cruz era para los que no eran romanos. Y Jesús, siendo un judío, y sobre todo era para criminales, para gente muy mala. Y entonces, hermano, podemos ver que ahí es puesto Jesús. Pero hay un detalle acá. Fácilmente cuando era así, los romanos ni siquiera llevaban a las personas a sepultarlos, sino que los dejaban ahí. Y yo estaba leyendo algo que me llamó la atención, que decía que hasta que los cuerpos se descomponían. Y si la persona era muy mala, aún permitían que las aves vinieran, las aves carroñeros, y se los comieran, y no los enterraban, sino los dejaban ahí. Así que era muy posible, muy factible, porque si Jesús muere en medio de ladrones, y Jesús muere como un vil, los romanos, Pilato y todos, fácilmente pudieron haberlo dejado ahí. Pero hay un detalle: la providencia de Dios iba a comenzar la Pascua, el día de reposo. Y entonces los judíos no podían permitir que esto pasara. Era una abominación para ellos celebrar la Pascua con unos muertos ahí. Entonces, todo está en la providencia de Dios, y ellos tejen todo y corren y tratan. Hay que bajar esos cuerpos de ahí. No han muerto, quieren las piernas para que se mueran, pero antes de que lleguen las 6, antes de que llegue el día de reposo, que era las 6 de la tarde. No queremos tener ahí. Y ahora usted por eso ve lo que leímos, la premura de José de Arimatea, de Nicodemo corriendo. Ya Nicodemo tenía las especias aromáticas, todo listo ya. El otro ya estaba mirando y ya habían calculado todo, y cerquita había una cueva. Iban rápido a esa cueva. Pero antes de seguir con el detalle, leamos Isaías 53:9, porque este nos va a ayudar. Y vamos a comenzar a ver dónde está el poder de Jesús en la sepultura. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Jesús murió en medio de impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 2 cosas bueno, 3 cosas. Nunca hizo maldad, hubo engaño en su boca. Pero la primera, su muerte fue con los impíos. Murió alrededor de 2 impíos. Pero su sepultura fue con los ricos. Ahora, aquí hay una pregunta, hermanos, y es bien interesante. Cuando Jesús va a la cruz y lo llevan, Jesús va como el más pobre y miserable de todos los hombres. Luego la Biblia dice que siendo él rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Si Jesús era pobre, ¿cómo se iba a cumplir Isaías 53:9? La primera parte está bien. Se dispuso, su sepultura fue con los impíos. Y si su sepultura fue con los impíos y castigado por los romanos, él debió quedar ahí hasta que su cuerpo se descompusiera. Por una parte. Por otra parte, ¿quién iba a sepultar a Jesús si él no tenía plata? ¿Cómo se va a cumplir Isaías 53:9, que dice que con los ricos fue su sepultura? En otras palabras, lo que el profeta Isaías está diciendo es: él va a morir con los impíos, pero él va a ser enterrado como rico. Dios mío, ¿qué es esto?
¿Quién tiene plata para enterrar a Jesús? Y ahí está la providencia de Dios. Ahora sí vamos a entender. Juan 19:20. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, José de Arimatea era un acaudalado, era un hombre muy rico. Y él se encargó de hacer todo el movimiento para enterrar a Jesús. No vamos a hablar de que él era de la secreta. Porque él era un discípulo de Jesús de la secreta por miedo de los judíos. Porque allí está demostrando la valentía de ir a pedir el cuerpo de Jesús y de enterrarlo. Pero obviamente que en todo el tiempo fue de la secreta. Nicodemo también, por miedo a los discípulos, pero no los culpemos a ellos. Muchos de nosotros también hemos sido de la secreta, pero no nos manifestamos públicamente de que somos creyentes. Pero no hablemos de eso. En otra oportunidad habrá para un tema ahí para hablar los de la secreta. Ahí hay dos, José de Arimatea y Nicodemo. Pero no hablemos de eso ahora. Dice que él rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús rápido. Pero dice que también Nicodemo. ¿Sabe quién es Nicodemo? Ahí lo aclara, el que había venido a Jesús de noche. Nicodemo era un principal entre los judíos. También se cree que era un escriba, un intérprete de la ley. Dice que vino trayendo, y esto es muy importante, un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Esto no era posible para un pobre, porque en entonces los judíos, los romanos no los embalsamaban, los judíos no embalsamaban, sino que ellos hacían un compuesto, y todo esto era un perfume carísimo y finísimo que le echaban en las sábanas que le iban a poner, digo, los lienzos que le iban a poner tanto en la cabeza como en el cuerpo, los cubrían y todo. ¿Sabe para qué? Esto evitaba el mal olor. Y era una manera de hacerlo, y esto solamente era privilegio de ricos. Y Jesús está siendo enterrado como un rico por dos personas adineradas. Dice el verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Un pobre no tenía este privilegio, según es costumbre sepultar entre los judíos, de la clase alta obviamente. Dice el 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Quién tiene el privilegio de entrar a un sepulcro nuevo? Un pobre, ¿no? Por eso Isaías 53, y con los ricos fue en la sepultura. Siendo pobre, con los ricos fue en la sepultura, en el cual no había sido puesto ninguno. Dice que allí pues, por causa, y ese es el énfasis, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. En otras palabras, ¿por qué José de Arimatea y Nicodemo llevan a Jesús rápido a ese lugar? No importa lo que valga, pagamos lo que sea. Porque la preparación de la Pascua se venía encima. Ellos tenían que enterrarlo rápido antes de que fuese el sábado. Entonces ellos están apresurados. Ellos no están pensando que están cumpliendo la voluntad de Dios en ningún momento. Ellos lo que están pensando es rápido porque es el día del sábado. Pero ellos están cumpliendo el plan de Dios. ¿Ven? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana por un lado. Y el Señor todo lo tenía preparado. Por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Leamos Mateo 12:40. Mateo 12:40. Hay otro detalle que necesitamos mirar, y en Mateo 12:40 vamos a ver el otro detalle. ¿Cuál es el detalle, hermano? Que estaba escrito cómo Jesús tenía que estar. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A ver, estaba profetizado, Jesús lo había profetizado, y él había dicho que cuando él muriera, él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si a Jesús no lo llevan
rápido y lo entierran a las 6 o a las 6:30. No se cumple esto. Y le voy a explicar algo, porque ese era mi gran interrogante que siempre había tenido, pero ya me fue aclarado, gracias a Dios. Estábamos viendo eclesiología el mes pasado, y esa fue una de las preguntas, cristología, y esa fue una de las preguntas que yo hice, porque a mí no me cuadra, y a nadie le cuadra los 3 días y las 3 noches. Entonces la explicación, y obviamente leyendo también para este mensaje, entendí algo que los judíos, ellos interpretaban, un día lo tomaban día y noche. Así que Jesús es sepultado más o menos, que entra al corazón de la tierra. No sé, hermanos, no sé, pero sé que entre las 3 de la tarde y las 6. O sea, antes de las 6, o sea, antes del Sabbat. Y él muere más o menos a las 3, digámoslo que en esa premura, 5 de la tarde le pongo yo, del día viernes. 5 de la tarde del día viernes. Es enterrado. 5 de la tarde del día viernes para nosotros, ¿no? Del día viernes él entra al corazón de la tierra. Entonces, ahí va un día, pero los judíos contaban día y noche. Ahora, a las 6 de la tarde ya era el Sabbat, hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces pasan todo el día de reposo, van 2 para los judíos. Y a las 6 de la tarde del sábado ya entra el domingo, el primer día de la semana. Y Jesús resucita en la madrugada del domingo. Entonces son 3 días y 3 noches. Porque nosotros pensamos ahora, la verdad, ¿cuántos días? 1 horita del viernes, digámoslo así. Está bien, todo el sábado y el domingo unas horitas, como 10 horas nomás. Y usted cuenta las noches, el viernes en la noche y el sábado en la noche. 2 noches y un día entero y medios días. No nos da. Pero mirando el contexto judío, sí da. El viernes fue tomado para ellos como un día y una noche, el sábado un día y una noche y el domingo un día y una noche. Entonces, Jesús tenía que cumplir. Ahora, la pregunta es, si esto no se acelera ni la premura, obviamente que ellos estaban diciendo, rápido, antes de que venga el día de reposo, hay que enterrar esos cuerpos, quieren las piernas, vamos todos. Llevemos a Jesús. Nosotros, obviamente los romanos, a los judíos por otra parte también bajaron a los otros cuerpos y los llevaron rápido. Hermanos, se estaba cumpliendo la profecía, se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Entonces todo esto está demostrando el poder de Jesús en su muerte, el poder de Jesús en la misma sepultura. Y el último punto, el poder de Jesús en su resurrección. No me demoro mucho ahí porque ya había hablado de la resurrección estos días, así que ahí está, capítulo 20. La resurrección, hermanos, es la máxima prueba de la deidad de Jesucristo y del cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a leer, usted busca después el Salmo 16, 10, donde David hace una oración y luego vemos cómo el apóstol Pedro lo aplica a Jesús. Vamos a mirar Hechos 2.25, aquí está el antiguo Hechos 2.25, cómo se aplica todo esto a Jesús. Esto sí quiero que lo leamos. Hechos 2.25 dice, porque David dice de él, veía al Señor, y aquí está tomando el Salmo 16:10 para que después lo miren. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí está, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando, obviamente que David está diciendo esto. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora vamos a ver cómo Pedro da la aplicación a este texto. Que David está diciendo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Verso 29, varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Note acá, viéndolo antes, David lo vio, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y ahora Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Está hablando Pedro, recuerde que él fue a mirar, ahora lo vamos a ver. Así que saltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora mire Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, hermano, la resurrección de Cristo es una profecía del Antiguo Testamento que debía cumplirse. Y que Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches también en el corazón de la tierra. No puede estar más. No puede estar más días allá. Por eso vamos a leer, volvamos a Juan 19, perdón, ya capítulo 20, ahora sí. Vamos al Juan capítulo 20, versículo 1. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando ellos y los otros evangelios dicen que también otras mujeres fueron de mañana, siendo aún muy oscuro. Usted nota ahí el primer día de la semana. ¿Cuándo fueron? El domingo. El primer día de la semana es el domingo. Dice que fueron muy de mañana las mujeres, se dieron cuenta, luego ahí vemos que dice que ella fue y le avisó a Pedro y a los otros, y luego ellos corren. A partir de ese momento, Jesús resucitó un domingo en la mañana. No sabemos, pero desde las 6 para nosotros tarde, pero para ellos la mañana, para ellos comenzaba. Recuerda, el día comenzaba 6, de 6 a 6. Entonces, quizás recuerde las vigilias que yo tenía. No sabemos, hermano, quizás 1 de la mañana, quizás 3, 5, pero era oscuro. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las mujeres van al sepulcro el domingo en la mañana, siendo aún oscuro. Y la gran sorpresa es que la piedra, que era grandísima, había sido removida. No sabemos cuántos hombres o cómo hicieron, si tenían maquinaria o los romanos, no sabemos, pero esa piedra dice que no la pudieron mover sino como 6 soldados. 6. Una persona, 2, ni 3 podían, ni 4, tenían que ser 6. Más o menos para mover la piedra. Algunos dijeron por ahí, no, fueron las mujeres. Si necesitaban 6 varones. Como María, ella la primera que va, unas mujeres van a mover la piedra. Ella llega y encuentra la piedra removida. No voy a ir allá, pero le voy a dejar las citas. Pero en Hechos 27 y en 1 Corintios 16:2, a partir de este evento, comienza a decirse que la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Usted pues busca Hechos 27. Dice que Pablo se reunió, creo que era en Éfeso, el primer día de la semana y participaron en la comunión de la Santa Cena. Y de ahí en adelante, cada primer día de la semana se reunían y participaban de la comunión. En 1 Corintios 16:2 dice lo mismo. Pablo manda una orden a Corinto y le dice, cuando yo vaya allá, cada que se reúnan el primer día de la semana, recojan las ofrendas y guárdenlas para cuando yo vaya, el primer día de la semana. Así que a partir de ahí, hermanos, recuerde que venimos del Sabbat. Los judíos se reunían el Sabbat, que era el séptimo día, el último día, porque 6 días trabajarás. El primer día es el domingo, el séptimo día es el sábado, entonces trabajarán domingo hasta viernes y el sábado descansan. Esa era la ley judía. Pero cuando Cristo viene, Él viene en un nuevo pacto. Y el nuevo pacto comienza, hermanos, a partir del día que Él resucita. Y esto concuerda mucho cuando la Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, nuestro gran día es el día domingo, que más adelante se le puso el nombre latino de Dominicos, que significa el día del Señor. La palabra domingo o dominicos es el día
del Señor. Es el primer día. O sea, nosotros comenzamos la semana y el primer día de la semana nos reunimos para alabar a Dios y luego comenzamos a trabajar desde el segundo día en adelante. Amén. ¿Por qué así? ¿Por qué nos reunimos el domingo? Si alguien le pregunta, la Biblia habla en el Antiguo Testamento, guarda el día de reposo, guarda el día de reposo. ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Porque con la resurrección de Cristo, hermanos, se recibió la justificación para nosotros, la victoria. Esto todo se llevó a cabo: muerte, sepultura y resurrección. Completó nuestra justificación, nuestra salvación. Y además Cristo se levanta venciendo la muerte. Amén. Y nos da a nosotros la victoria. Ahora, los discípulos todos desconcertados, voy a leerle esta parte. Juan capítulo 20, versículo 2. Dice que cuando ella llega, María Magdalena, y ve quitada la piedra, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, o sea, ese es Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermano, ellas estaban, aquí vemos a María Magdalena, pero dice que habían otras mujeres, lo relata Mateo. Se llevaron a Jesús. ¿Cómo así? Íbamos a mirarlo y se lo han llevado. Salió Pedro, verso 3, y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Creo que Lucas relata, Mateo, que salieron corriendo a prisa. Aquí corrían los dos juntos. Yo sé que Pedro era más gordito, no sé, pero dice, pero el otro discípulo corrió más a prisa. O sea, tenía un desespero por ir a ver qué había pasado. Y se pasó a Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan llegó al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Recuerda, hermanos, que está la piedra, no es como ahora nosotros acá, pero parece que había una gradita, no sé. Y allá, muy al fondo, estaba donde habían dejado a Jesús. Usted alcanzó a bajar y él va a los lienzos, pero no entra. Y dice que, verso 6, luego llegó Simón, tal vez cansado, con la lengua afuera. Y dice que entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Recuerden que los lienzos, hermanos, estaban todos perfumados. Y mire el 7, y el sudario que le ponían en la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Usted puede ver esa resurrección. Porque mucha gente dijo, no, fue que se robaron el cuerpo de Jesús. Entraron unos ladrones a saltatumbas. Y tal vez dijeron, uy, no, esta es una tumba de un rico, vimos cómo vamos a robarnos. No. Él estaba bien envuelto y si lo iban a llevar, hermanos, se lo tenían que llevar con todo. Pero lo más tremendo es que el sudario estaba enrollado y puesto allí. Usted puede pensar lo que pasó allí. El Señor ordenó todo, resucita, arregla todo, deja todo arregladito y sale. Yo no soy de este lugar, hasta luego. ¿Se imagina usted? Ahí estaba el sudario. Versículo 20, entonces entró también el otro discípulo, ahora entró, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, y vio y creyó. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan no creía, Pedro no creía, los discípulos no creían, tuvieron la evidencia, pero estaban tardos para entender la palabra. Ellos tuvieron que ver. Por eso vamos a ver después que el Cristo tiene que aparecérseles en varias ocasiones para que ellos puedan creer. Ahora uno entiende por qué la gente no cree, pero hay algo más fuerte en el versículo 9 que me llamó la atención. Verso 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Usted puede ver que aún así eso quedó
como algo normal, ellos no lo vieron como algo milagroso, ellos entraron, fue en mucha duda. Dice que Juan creyó, no sé si es que Juan lo está diciendo para que comprendamos nosotros que ellos creyeron, no sé si fue ahí o más adelante, pero el verso 9 dice que porque aún no habían entendido la escritura. 3 años y medio estuvieron con Cristo. Cristo les habló de la muerte, les habló de la resurrección, pero ellos no habían entendido la escritura, estaban cegados, tapados. ¿Sabe cuándo entendieron? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Sabe cuándo entiende una persona el Evangelio? Cuando el Espíritu Santo viene. ¿Sabe cómo yo sé que usted ya es regenerado? Porque el Espíritu Santo llegó y porque usted comenzó a entender la escritura. Porque nadie puede entender la escritura a menos que el Espíritu Santo nos la haga entender. Y nadie, el Espíritu Santo no le hace entender el Evangelio y la escritura a nadie a menos que Él esté dentro. Y nadie puede tener al Espíritu Santo dentro a menos que esté regenerado. Y nadie puede estar regenerado a menos que oiga el Evangelio. Así que es muy importante que la gente escuche la palabra, que venga a escuchar el Evangelio. Por eso yo los animo, venga a escuchar el Evangelio. Algunos me hablan y veo que no entienden y veo que todavía están, y yo lo que puedo decir es, vaya, escuche el Evangelio, vaya, escuche el Evangelio, porque de tanto oír, hermano, llegará el momento donde Dios entrará, lo regenerará, le dará el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo nosotros comenzaremos a entender el Evangelio. Amén. Muchos de nosotros no habíamos entendido cómo fue la conversión, cómo fue la regeneración, cómo nacimos de nuevo. Yo cada vez que estudio más ese punto, tengo que llegar a la conclusión, como llega la mayoría de los que han estudiado mucho la regeneración, y es que esto nadie lo sabe. Nosotros damos cuenta por el fruto, por el testimonio, por lo que está pasando. Por eso, hermano, hoy día usted le pregunta a cualquier evangélico por ahí, y usted ya nació de nuevo. Sí, ¿cuándo? Cuando el pastor me dijo que pasara al frente y yo hice la oración de fe y me convertí. ¡Ah! ¡Mentira! Casi nadie lo sabe. No sabemos el día ni la hora, porque es una obra del Espíritu Santo milagrosa que opera en nosotros. Obviamente que va a haber después, y yo estoy seguro que la forma de yo darme cuenta es que comienzo a entender la Escritura. Dice acá que ellos no entendían la Escritura, de que era necesario de que Él resucitase de los muertos. ¿Cuándo lo vinieron a entender? Habíamos leído a Pedro que está predicando ahora. Él resucitó y está aplicando la palabra porque ya entendió. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo vino, fue derramado sobre todos ellos. Entonces todo esto nos está demostrando el poder de Jesús en la resurrección. Entonces vimos 3 cosas, hablando de la conquista de la muerte, el poder de Jesús en su muerte, el poder de Jesús en la sepultura y el poder de Jesús en la resurrección. Hermano, quien murió, fue sepultado y resucitó, es Dios. Es Dios. Si no, allá se hubiera quedado. Porque se levantó al tercer día, y lo más tremendo fue profetizado. Sucedió como estaba escrito, hermanos. Es que estos detalles que alcanzamos a ver, no andamos mucho en ellos, pero por lo menos alcanzamos a mirar esos detalles. Nos hablan de que todo había sido debidamente planeado, como dicen los teólogos, orquestado por Dios. A Dios nada le toma de sorpresa, amén, sino que Él planea todo. Así que, hermano, descansemos en la soberanía de Dios. Mire, hermano, esto le tiene que dar confianza. A mí me da confianza. Yo le decía, Dios mío, viendo yo esto, me alegro, Señor, porque si pasó con Cristo, pasará conmigo. Lo que va a pasarme a mí está decretado por ti y va a pasar. Obviamente que yo tengo que trabajarle y ser responsable y buscarle y orar y hacer lo que me toca a mí, hermano, pero nada va a pasar si no está en el plan de Dios. Amén. Se va a ejecutar lo que Dios dijo, y es una aplicación que debemos tomar para nosotros. Por eso prepárese para el domingo, porque vamos a hablar del decreto de Dios. Amén. El poder de Dios en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. Póngase de pie, por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia
gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.